Muy bien, vamos a dar inicio a la segunda clase de la sesión de formación y desarrollo del taller de aplicaciones estadísticas. Le cedemos la palabra al ingeniero Leonardo Márquez Rosas. Adelante, ingeniero. Buena tarde, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar. Lo primero que yo tendría que hacer o preguntar es si tenemos alguna duda de lo que vimos la clase anterior. Todo bien, por ahí me dice Ricardo. Ok, debo de asumir que todo estamos bien. No todo bien. Debo de pensar que es no, todo bien. Ok, me dice Roberto. Voy a abrir un archivo. Recordemos que por ahí les había mandado la liga de un archivo. Vamos a abrir el archivo de negocio, ¿de acuerdo? Vamos a abrir el archivo de negocio. Y vamos a compartir la pantalla. Ok. ¿Se está viendo mi archivo de negocio? Sí. Sí. Bueno, vamos a empezar a entender cómo hacer un dashboard, una forma de hacer un reporte, porque debo de pensar que ustedes les piden una serie de reportes. Ya habíamos visto en la clase anterior cómo hacer unas tablas dinámicas y cómo hacer ciertas características de nuestra tabla dinámica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense bien, en este momento voy a usar la información que tenemos. Ya esta la hemos trabajado. Debo de pensar que más o menos recuerdan. Tenemos una hoja, un libro que tiene 5 hojas, un catálogo de artículos, por ahí, un catálogo de clientes, vamos a llamarle un catálogo de pedidos, una información que le llamamos detalle y un catálogo que le llamamos histórica. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a empezar a crear algo que se llaman dashboard. No sé si los conozcan, la idea del curso es que lo aprendamos. Entonces, lo que voy a hacer, por principio de cuentas, es me voy a colocar en la hoja de histórica. Recuerden que ahí es donde está mi información. Una de las cosas que siempre debemos de recalcar cuando tenemos la información es que mi información debe ser continua. ¿De acuerdo? No tengo, por ejemplo, columnas. Yo no tengo columnas en blanco dentro de mi información. Eso debe de ser bien, bien, bien importante. Yo tampoco le voy a dar control Z y lo que hice fue insertarlo. Tampoco debo de tener filas en blanco. ¿De acuerdo? Yo no debería de tener esas filas en blanco. Aquí le voy a dar control Z. Lo único que hice fue insertar una columna. Aquí botón derecho, insertar. Esto es nada más lo que no debemos tener. No debo de tener una columna en blanco o no debo de tener una fila en blanco. Le doy control Z para deshacer esta situación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo debo de tener es una información continua. Tampoco debería de tener o no deberían de tener celdas combinadas. ¿A qué me refiero con celdas combinadas? Voy a hacer un poquito esto. Voy a insertar, por ejemplo, aquí una columna. Y cuando yo selecciono 2 celdas y que las combino, por ejemplo, en la ficha inicio, le digo combinar y centrar. Aquí yo tengo 2 columnas que están combinadas. Celdas que están combinadas. Preferentemente, y debería de ser, no debo tener este tipo de celdas combinadas. ¿De acuerdo? Yo no debería de tener estas celdas combinadas. Yo debo de tener mi información, mi tabla, por llamarle así. Le voy a dar control Z, control, ahí, bueno, ya está, hasta ahí. Yo debo de tener mi información en forma continua. Esto es bien importante. Esos espacios en blanco, una de dos, o me pueden limitar porque yo no selecciono toda la información como debiera de ser, y me pueden limitar, o me pueden crear en algún momento dado errores dentro de los reportes. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta o duda por aquí. Dice, efectivamente, no debemos de tener celdas combinadas. Hice algunos ejercicios con mis archivos y me daba error. Exacto.
Maribel, por ahí, eso es lo que debemos de tener, ¿eh? No debemos de tener esas celdas combinadas. Mi sugerencia, digo, en todos los casos que les he dado, los archivos que les he mostrado, si se dan cuenta, la información está continua. ¿De acuerdo, Maribel? Entonces, es bien, bien, bien importante, si tienen algún tipo de sistema, que les den la información en corrido, voy a llamarle de esa manera, que no tengan las columnas adicionales, o ustedes mismos, si en algún momento dado yo requiero que la columna sea más grande, pues a lo mejor yo hacerla más grande, vean, a lo mejor estoy haciendo esto, si tienen por ahí un rótulo que debe ser muy grande, pues ampliar, perdón, ampliar el tamaño de la columna, pero no combinar las celdas. En algún momento dado me van a decir, oye, tú nos diste por ahí un archivo que se llamaba cerveza, que tenía unas celdas combinadas. Sí, pero si se acuerdan, eso era parte voy a llamarle del formato, ¿sí? Estaba en la parte de arriba, tenía algunos logos, tenía algunas direcciones, pero eso no formaba parte de la información. La información al final es de donde está el nombre de los campos hacia abajo. Y eso debe de ser bien importante. Entonces, Maribel, ahí mi recomendación sería que voy a llamarle que arreglaras, no sé cómo llamarle de otra forma, la información que tú tengas y tratar de que todo quede en una sola columna, por ejemplo, o en filas, voy a llamarle de esa manera, ¿sí? Si algún dato no existe, pues a lo mejor voy a pensar, tiene un 0, pues ahí está, ¿no? Le voy a dar control Z para deshacer lo que estoy haciendo en este momento. Pero la información sí debe ser continua, ¿de acuerdo? Eso debe de ser continua. Ahí, Maribel, mi recomendación es corrige esto para que de alguna manera ya puedas obtener el tipo de reportes o lo que estuvimos haciendo en algún momento dado. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense bien, yo voy a sacar una tabla dinámica de esta información porque vamos a empezar a crear algo que se denominan dashboards, ¿de acuerdo? Dashboards. Voy a escribirlo, ahí voy a ponerlo, mi plumón, aquí está. Es espero que no escriba yo mal, según yo es así. Dashboards, que son unos tableros de información, que en algún momento dado cuando yo selecciono, lo que hago es crear, son unos tableros con información, ¿de acuerdo? Que en algún momento dado yo cuando lo muestro, lo que hace es darme los reportes de esa información. Vamos a checar cómo hacer unos dashboards, ¿ok? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es crear una tabla dinámica. Yo lo que hago es insertar, me voy a tabla dinámica, creo mi tabla dinámica, esto ya lo vimos en la clase anterior, debo de pensar, antes de esto. Lo que debo de hacer, obviamente, es seleccionar mi información, ahí por estar, me distrajo el teléfono, porque bueno, que ya lo pusimos en silencio, yo selecciono mi información, recuerden, es Shift, Control, flecha hacia abajo, Shift, Control, flecha a la derecha, y yo le puedo poner un nombre, ¿no? Le vamos a poner, por ejemplo, ventas. Ok, ya le puse ventas a mi rango de mi información. ¿Y qué hice? Sí, lo que hice fue copiar el archivo y corregirlo. Me sirvió mucho tu clase anterior. Ok, Maribel, pues qué bueno, perdón por ir con el retraso en este caso del chat. De repente me concentro aquí y no voy viendo a tiempo el chat. Qué bueno que nos sirvió, Maribel. Qué bueno que estuvo funcionando eso, que hayamos aprendido y esperemos que esto que vayamos a aprender pues les vaya a servir también igual o más todavía, ¿no? Bueno, les decía, yo he seleccionado mi información, yo ya le puse un nombre, le puse ventas, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es crear una tabla dinámica. Nos vamos a la ficha insertar, la ficha o la pestaña, no sé cómo le quieran llamar, al menú, ¿ok? Y me voy directamente a tabla dinámica. Entonces vamos a insertar una tabla dinámica. Aquí me dice cuál es la tabla dinámica. Quiero insertar una hoja de cálculo nueva. Sí, le vamos a decir que sí, la vamos a insertar y ahí tenemos una tabla dinámica. Recuerden que del lado izquierdo, no, digo del lado derecho,
se está viendo normalmente mis campos, mi lista de campos. Esto también ya lo habíamos comentado. Si yo estoy dentro de la tabla dinámica, se ve mi lista de campos. Si me salgo, de repente como que alguien me borró mis campos. No, yo debo estar dentro de la tabla dinámica. ¿De acuerdo? Y podemos crear una tabla dinámica de algo en personal. No sé, vamos a poner, por ejemplo, cliente, y le vamos a poner, no sé, total. ¿De acuerdo? Ahí estoy poniendo una tabla dinámica. Entonces lo hacemos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Debo de pensar que tenemos el archivo de negocio. Sí, es correcto. Sí, ok. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense bien, yo he creado primero mi primer tabla dinámica, ¿ok? Yo tengo aquí mi tabla dinámica y lo que voy a hacer es, voy a crear una segmentación de datos. ¿Qué es una segmentación? Ah, esa le voy a poner tabla dinámica. Le voy a poner aquí tabla dinámica. Tabla dinámica. ¿Ok? Muy bien. Le puse en la pestaña, en la parte de abajo, le puse tabla dinámica. Mi plumón, aquí está, tabla dinámica. Ok, borramos lo que está acá arriba para que no se altere. Ahí está, tabla dinámica. Entonces vamos a crear algo que se llama segmentación, ¿de acuerdo? Segmentación de datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pongan atención. Yo voy a estar aquí y lo que voy a hacer es, de mi tabla dinámica, de la misma ficha analizar, por ejemplo, aquí está, debe de aparecerles una que dice insertar segmentación de datos. ¿Sí nos aparece? ¿Todo bien? Debo pensar que es por ahí. Debo pensar que sí. Ok. Voy a darle un clic. Y por ejemplo, aquí me pregunta, ¿cuál es mi segmentación de datos? ¿Sale? La segmentación de datos, ¿se acuerdan que nosotros usábamos criterios como una especie de filtros, voy a llamarle? Entonces, yo puedo empezar por segmentar mis datos de mi tabla dinámica. ¿Cuáles son aquellos datos que yo voy a utilizar, por ejemplo, para crear mi dashboard? Entonces, yo puedo decir, cliente, alguien que me diga algún otro criterio que hayamos agrupado, por ejemplo. Voy a borrar todos mis auxiliares en lo que le piensan, en lo que se recuerdan, en lo que se animan a participar. ¿No? Banco. Ok, vamos a ponerle banco. Porque si no, de aquí a que lo hagamos, entonces es cliente, es banco, vamos a pensar, vamos a empezar con esos. Cuando yo le dé a aceptar, me genera en este momento dos cuadritos. Voy a llamarle así, que son mi segmentación de datos. ¿De acuerdo? Yo tengo mi tabla dinámica. Atención con esto. Y en ese momento acabo de crear unos cuadritos con una especie de filtros. Es mi segmentación de datos. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? ¿Lo repito? Sí, por favor. Ok. Despiertos aquí. Creo que el horario, no sé si los agarramos a la hora de la comida o los agarramos después de la hora de la comida y entonces viene el clásico mal del puerco. Ni modo. Ok, vamos a ver. Sí. Leonardo, una consulta antes de seguir. A ver, cuando estás hablando de la segmentación de datos, eso no quiere, es muy diferente a los campos que elegimos en la tabla dinámica, porque por ejemplo veo que en la segmentación de datos elegimos cliente y elegimos banco, y banco no, ese campo de banco no estaba, nada más para saber si. Ok, gracias. Sí, síguele Maribel, perdón. Tengo la mala costumbre como que de repente decir sí, no estaba, ¿no? La tabla dinámica la estoy haciendo, es más, pude haberlo hecho de otra cosa. Pude haberme equivocado y haberla hecha de factura. Usé cliente, un valor que agrupa, ¿vale? La segmentación de datos, Maribel, va a ser de los datos que en algún momento dado te pidan en forma continua.
voy a poner un ejemplo. Oye, ¿cuánto me compró el cliente? En el caso de ustedes, creo que son donadores, pero bueno, lo que sea. Yo me voy a referir a mi archivo. ¿Cuánto me compró el cliente 100? ¿O en qué banco me lo hizo? De hecho, voy a crear dos apartados y después les voy a poner, ya se la saben, un poquito un ejercicio donde adicionemos otros y al final podríamos poner otros más, ¿de acuerdo? O sea, agarrar un archivo nuevo y lo vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es la segmentación de datos? Es los posibles filtros, voy a llamarle, o criterios que me van a estar pidiendo para mis reportes. ¿Sale, Maribel? Y tienes razón. En este momento yo seleccioné banco y banco no está en la tabla dinámica. La tabla dinámica es nada más para crear la segmentación de datos. ¿Vale? Gracias. Órale, pues. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tengo? La tabla dinámica, hasta aquí. Creo que aquí no debe de haber ningún problema porque esto fue parte de la clase anterior, ¿no? Aquí, o sea, hacer esta tabla dinámica. Permítanme un momento, perdón. Ok, les decía, la tabla dinámica con el cliente. Ahí no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Pusimos suma de total. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? De la ficha, estando dentro de la tabla dinámica, yo voy a dar analizar y le voy a dar insertar segmentación de datos. Y ahí me aparece esta caja de diálogo. Sí la estamos viendo, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Sí. De aquí yo voy a seleccionar algunos criterios. Es más, en este momento a lo mejor no se me ocurre seleccionar cliente. Voy a hacerlo de banco, por ejemplo. Sí lo vamos a hacer de cliente. Sí, mejor de una vez porque no tenemos muchos. Tenemos dos opciones más, el tipo de pago y el tipo de venta y las fechas que les encantan. Y bueno, que nos encantan que nos pidan reportes de fechas, ¿no? Entonces yo le voy a poner cliente y banco. Efectivamente, como me dijo Maribel, la segmentación de datos, estoy poniendo banco que no está dentro de mi tabla dinámica, pero cuando yo le dé a aceptar, va a aparecer estas cajitas, le voy a llamar ventanitas como de filtros. ¿Vale? ¿Preguntas o dudas? No, coma, todo bien. No, todo bien. Hasta aquí vamos bien. Ok. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sale? Voy a insertar otra hoja que va a ser propiamente mi dashboard. Es más, a ese le voy a poner el nombre de dashboard. Ahí está, board. Board, dije. Ok. El inglés como que no se ve que sea lo mío. Ok. Yo estoy poniendo aquí el dashboard. El dashboard, de alguna manera, es una caja de presentación, ¿sí? Que no es como la tabla dinámica. La tabla dinámica luego está medio árida, vamos a llamar, y se ha encontrado cómo hacer dashboard que son un poquito más, tienen un formato, voy a llamar. Están más kawaii, dirían los chicos ahora, ¿no? Más cool, diríamos, a lo mejor en mi generación. No sé, el nombre que le quieran poner. ¿Ok? Bueno, fíjense bien lo que voy a hacer. Yo voy a seleccionar estos dos. Puedo ir haciéndolo. Es más, lo voy a hacer de uno en uno para que se vaya viendo lo que voy a hacer. Voy a seleccionar uno de los filtros, voy a llamar, que hicimos con la segmentación de datos y le voy a dar control X. Control X. ¿Sale? Y lo voy a llevar al dashboard y yo lo voy a pegar ahí y yo lo puedo poner donde yo quiera. Preguntas o dudas. Control V, lo que hice fue Control V. Cortar y pegar. ¿Sale? Lo voy a repetir ahora con el otro. Selecciono, por ejemplo, cliente, Control X, y me voy al dashboard y ahí le doy Control V y ahí lo estoy pegando. Por poner un ejemplo. Creo que quedaría mejor al revés. Ahí está. Cliente y Atlántico. Preguntas o dudas. Todo bien. Todo bien. Normalmente, vámonos a la tabla dinámica. Normalmente, ¿qué es lo que sacarían de una tabla dinámica aquí? Vamos a pensar
vamos a pensar lo siguiente. Yo tengo un cliente y tengo el banco. ¿Qué es lo que sacarían de aquí? Ya lo vimos la clase anterior, se me hicieron varios días, la clase anterior. ¿Qué es lo que sacarían? ¿Se acuerdan? Tenemos varias funciones. ¿Alguien se acuerda de las funciones? Tenemos acá promedio, máximo, Promedio, mínimos, máximo, mínimo, ok, ¿qué más? suma, Suma, recuento. cuenta o recuento, o contar o contará, como quieran. Ok, vámonos por dos sencillas. ¿Qué les parece? ¿Qué sacarían? Recuerden la información. A ver, ahí está la fuente. ¿Qué sacarían de esta fuente? ¿Qué información sacarían? La suma de las ventas, bueno, la suma La suma, de... ok. Una sería la suma del total. Ok. ¿Y qué otra cosa, por ejemplo? El cuenta. ¿Sale? Por ejemplo, vámonos con el cuenta. ¿Sale? Recuento, recuento dice o contar. Cuenta dice cuenta. Bueno, fíjense bien. Yo me voy a ir a histórica, donde está la fuente, y voy a crear 2 tablas dinámicas. Más. Preguntas o dudas. Aquí recuerden que yo tengo que seleccionar mi base de datos o mi tabla de datos. Preguntas, monto máximo y mínimo. ¿Qué te parece, Dulce, si lo hacemos en la segunda parte? ¿Sale? Vamos a usar ahorita suma y cuenta. Vale, ok, vale también. Vamos a usar suma y cuenta. ¿Les parece? Sí, ok. Pongan atención. Vamos a hacer lo siguiente. Pongan atención aquí. De la base de datos de la tabla, yo voy a crear 2 tablas dinámicas más. Insertar y tabla dinámica. De hecho, las podría colocar en una nueva, pero, digo, en la anterior ahí, en la que hice tabla dinámica, pero voy a crear una nueva tabla y le doy a aceptar. Y lo único que voy a hacer, pongan aquí atención, voy a llevar el total y lo voy a llevar a valores. Porque me dijeron suma y ahí aparece suma. Me voy a acercar para que se vea un poquito más. Ahí está. Suma de total. Preguntas o dudas. Solamente fue la suma del total. Por ahí. Ninguna, todo bien. Todo bien. Ok. La otra que me comentaron antes de que Dulce me dijera, esa la vamos a usar en una segunda parte, vamos a llamar del video, es la cuenta. O el recuento, porque algunos tienen la opción que dice recuento, no dice cuenta, dice recuento, ¿no? Fíjense bien, me regreso a histórica. Y lo que voy a hacer es insertar una tabla dinámica. Podría crear una nueva hoja, pero me voy a llenar de hojas. Lo que voy a hacer es, la voy a hacer en la hoja de cálculo ya existente. Selecciono de aquí, esto creo que también ya lo habíamos hecho, si no mal recuerdo. ¿Y dónde quedó mi plumón? Con tantas ventanitas que de repente es que tengo abierto el de participantes, el del chat. Ah, aquí está mi plumón. Ok. De repente hay un momento en que me lleno de ventanitas y ventanitas. Una disculpa. Ok, entonces aquí dice hoja de cálculo existente. En esta parte, yo voy a seleccionar, por ejemplo, dónde lo estoy haciendo. O sea, donde yo hice la de la suma. ¿Ok? Entonces, yo le doy un clic, voy a cerrar mi plumón, le doy un clic ahí, selecciono donde tengo la suma y voy a colocar, por ejemplo, aquí, mi tabla dinámica. ¿Vale? Ahí voy a colocar mi tabla dinámica en ese lugar y le doy a aceptar. ¿Preguntas o dudas? No, dice Laura. Dulce me dice que no. ¿Alguien me recuerda cómo le podría poner cuenta? Voy a, aquí que quede acotado, es un sarcasmo, a mí ya se me olvidó. Así sirve de que revisamos. Sí, pero ¿cómo le pongo cuenta? ¿Vamos a hacer la cuenta del mismo campo de total? Ajá, ¿cómo lo hago? Exactamente. Me dicen, la cuenta de total, ¿cómo lo haría? Lo llevo a valores
Y en, Total lo llevo a valores, muy en bien. configuración del campo valor le pongo cuenta o recuento. Exacto, muy bien. Entonces, de aquí de la suma de total, yo le doy configuración de campo y le pongo cuenta o recuento. Recuerden que algunas versiones de Office tiene recuento, ¿ok? Yo le pongo cuenta o recuento y le doy a aceptar. ¿Preguntas o dudas? Voy a quitar ese rayón que dejé por ahí. Ahí está. Yo veo aquí, ¿sí? El cuenta y la suma. ¿Preguntas o dudas? Es más, aquí a la hoja 3 le voy a poner funciones. ¿Preguntas o dudas? No, No, ok, eso. Vamos a hacer lo siguiente. Pongan atención. Me voy a ir al dashboard y como esto quiero que se vea bonito, yo lo voy a ponerle un formato, lo voy a adornar en algún momento dado, como lo quieran ver. ¿De acuerdo? Esto es lo interesante de los dashboards, que no se vea como una tabla dinámica, o sea, como esta de la tabla dinámica de acá, que se ve toda plana, le voy a llamar. Aquí yo estoy creando mi dashboard. Normalmente lo que se sugiere en cualquier lado que lo vean, van a poner una forma, por ejemplo. Yo voy a seleccionar aquí de la ficha insertar una forma. Puedo poner, no sé, un rectángulo, un círculo, ustedes. Yo estoy poniendo el rectángulo con esquinas redondeadas y hasta le pueden cambiar el color. No sé, ahí lo estamos poniendo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas? No. todo bien. Todo bien. Voy a darle a insertar, por ejemplo, porque acuérdense, ¿cuántos parámetros o cuántos resultados voy a obtener en este momento? Cliente. Suma y cuenta, Suma y ¿no? cuenta, ajá. Suma y cuenta, ok. Entonces, yo voy a insertar otra forma. Puedo poner otra vez esquinas redondeadas, ahí está, más o menos. Ya sea que lo quieran hacer, en este caso, ¿esto hay algún problema para poner la forma? Cuando yo selecciono, recuerden que cuando yo selecciono insertar y la forma, la que sea, mi indicador de mouse cambia a una cruz. Yo oprimo y sin soltar puedo llevar y crear el cuadro, la forma. En este caso es un rectángulo, ¿ok? Puede ser un círculo. A lo mejor alguien me dice, a mí no me gustan los rectángulos, están más bonitos los círculos. Pues lo puede poner un círculo. Vamos a poner un círculo aquí si quieren, ahí está, ¿no? ¿Preguntas o dudas? Es más, vamos a quitar el rectángulo y voy a poner un círculo aquí para que cada quien va a poner. No. Ok, creo que no. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pongan atención. Voy a poner, por ejemplo, para que quede más adornado, dentro de la ficha insertar, tengo cuadros de texto. ¿De acuerdo? Un cuadro de texto. Yo selecciono un cuadro de texto y puedo crear también como si fuera una forma. Vean, ahí estoy creando un cuadro de texto y yo lo pongo dentro de la forma. Este tiene, por ejemplo, es un relleno blanco. Son dos objetos diferentes. O sea, uno es el rectángulo verde y otro es el cuadro de texto. Y se me ocurre poner otro cuadro de texto dentro del círculo. ¿Ok? Porque ahí me va a obtener un resultado. En uno le voy a poner unos resultados, uno de cuenta y en el otro el de suma. Por ejemplo. Ahí está. ¿Preguntas o dudas? Todo bien. Todo bien. Fíjense bien lo que voy a hacer en este momento. Ajá. Yo voy a hacer que esta segmentación de datos esté conectada con mi informe. Entonces, pongan atención. En la segmentación de datos estoy agarrando la de cliente, le doy botón derecho y ahí tengo una opción que dice conexión de informe. A lo mejor, yo que me acuerde, en algunas versiones creo me parece que les aparece conexión de tabla dinámica.
A lo mejor no dice informe y dice de tabla dinámica. ¿Sí está apareciendo la de informe o tabla dinámica? Sí, Sí, y ok. conexión de informes. Ujú. Conexión de informes, sí. Pero a lo mejor, depende de la versión, de repente puede que les aparezca conexión de tablas dinámicas. Ok. Yo les voy a dar un clic en conexión de informes. Y atención, aquí me aparecen las diferentes tablas dinámicas. ¿Ok? En ese momento, ¿cuántas tablas dinámicas llevo? Como, mm, De hecho, ahí aparecen, ¿eh? Ahí, 4, ahí ¿no? se están viendo. Una, dos, Unas tres, bueno, son yo tres. 4. Tres. No, Tres. ¿cuáles cuatro? Tres, ¿no? Ah, sí, 3. Digo, a lo mejor como en mi caso ya tengo la 4, la 5, la 6, porque yo estaba jugando hace rato con ellas, y me aparece la 4, la 5, la 6, si están por ahí, no sé, llegaron a la 4 o la 5, pero y de hecho me dice de qué hoja es. Unas son de la tabla dinámica, de la hoja de tabla dinámica, de la hoja de tabla dinámica, y otras son de la hoja que se llama ¿cómo? Funciones. ¿Sí, chicos? Funciones. Preguntas, dudas. Ah, ya. ¿Sí los ubicamos? A ver, voy Sí, a ya. repetir el procedimiento. Ya. Me fui a la hoja de, a la tablita, voy a llamarle como al filtro que dice cliente, di botón derecho, y hay una que dice conexiones de informes. ¿Ok? Si la cortaron y la pegaron, debe de aparecer visible. Y yo la puedo seleccionar. Preguntas o dudas. No, sí las vemos. Bueno, sí las vemos. ¿Vamos ahí? Ok. Se están peleando del otro lado, creo. A ver, ¿quién es? No sé si es, creo que es María de Jesús, la que está hablando. Sí. ¿Sí, No. ¿sí aparece María de Jesús? Sí aparece. Sí. Ah, ya lo localizamos. Todos los demás sí les aparece. Por ahí me dice Dulce que sí. Con Jesús también creo que por ahí sí aparece. ¿Con Jesús? Sí. Sí, ok. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pongan atención. Voy a enlazar o conectar mi filtro, de alguna manera es un filtro, con los resultados que están del otro lado. ¿De acuerdo? En la hoja de funciones. Los voy a activar y le voy a dar a aceptar. ¿Preguntas o dudas? De hecho, voy a cometer ahorita un error para que vean, vamos a ver de qué se trata. ¿Sale? A ver si se dan cuenta. ¿Preguntas o dudas? Entonces marco las otras dos tablas dinámicas, bueno, la donde pusimos los... Ajá, o sea, yo le doy botón derecho, le doy conexiones de informes y activo de manera que esté tabla dinámica. En mi caso, aparece 5 y 6, que son las de las funciones, ¿no? Okay. La de suma y la de cuenta. Okay. Las debo de activar. Okay. Porque esas tienen que estar enlazadas con esas. ¿Sale María Jesús? Sí, ya, listo. Ok. Ya, El no entendí de qué es Dulce, Leo a destiempo. Una disculpa. Que si había dudas, creo que fue lo que pregunté y fue el no. No había dudas. Ok, vale. ¿Preguntas ahí? Creo que ya estamos bien ahí, María Jesús. Debo pensar sí, que gracias. Sí, gracias. Ok. Sí. Bueno, yo le doy a aceptar. Fíjense bien, la idea es que cuando yo seleccione aquí los filtros, o sea, yo voy a poder dar un clic, por ejemplo, aquí en los filtros, y vean, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que cuando yo doy un clic,
si yo me voy a funciones, ¿ya vieron qué está ocurriendo? Es más, me voy a regresar al dashboard. Voy a borrar el filtro. Ahí está. Sin filtro. El filtro, por eso tocamos el tema de filtros por ahí muy rapidísimo. Muy rapidísimo. Qué manera de hablar del maestro. Muy rápido. Aquí están los filtros. Yo eliminé el filtro. Ajá. Sin filtro, en este momento quiere decir que con todos los valores, si yo me voy a funciones, me aparecen los 7,835 registros y mi valor de los 31,954,647.09, diría un contador para que cuadre. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa si yo me voy al dashboard? ¿Qué pasa si yo selecciono, por ejemplo, el cliente 100 para no irnos muy lejos? ¿Qué ocurre? Si yo me voy a funciones, ¿qué ocurrió con mis 31 millones? Se modifica. Se modifica. Se actualiza. Ya es una tabla dinámica. ¿Se dan cuenta? Y tengo 1,995,000 y tengo los 372. ¿Qué cosas serían? Registros. Ok, 372 registros. Ok. Pongan atención lo que vamos a hacer. Yo esa información está bien bonita de este lado, en la hoja de funciones, pero yo no la quiero ahí, de alguna manera. O sea, la tengo que poner ahí. La tengo que poner ahí, pero se necesita ver en dónde. En mi dashboard. En el dashboard. ¿Ok? Pongan atención lo que voy a hacer. Fíjense bien. Voy a colocarme, no lo sé. Por ejemplo, yo me estoy colocando aquí. Aquí deben de tomar en cuenta que la suma de total ya no la voy a mover, la cuenta de total ya no la voy a mover. Recuerden que si los datos están muy cerca y se modifica la tabla, marca error, ¿no? Yo me voy a colocar, por ejemplo, aquí, en la fila 8. Y yo le voy a poner igual y selecciono el dato. A este proceso se le llama importar. De hecho, ahí aparece importar datos dinámicos. Ahí está, vean. Y le doy un enter. ¿Preguntas o dudas? No. Lo repito. Vamos a repetirlo. Yo le voy a poner, estoy en la hoja de funciones. Ojo con eso. Yo le voy a dar un igual. Selecciono en este caso el resultado. Eso es lo que me interesa. Ese dato que quiero que aparezca en el dashboard. Yo le doy un igual y yo le doy un enter. ¿Preguntas o dudas? Oye, Leonardo, Ajá. cuando lo copiamos, No lo estoy copiando, ¿eh? ¿O a qué te refieres? Yo no lo copié, o sea, no es copiar y pegar, ¿eh? Ojo con eso. Yo no lo estoy copiando y pegando. No lo estoy copiando y pegando. Ajá. Yo lo que estoy haciendo es poner un igual y lo selecciono. Y te aparece hasta eso que dice importar datos dinámicos. ¿Sale, Maribel? Ok, ya, gracias. No lo estoy copiando y pegando porque si no, no va a funcionar. Ojo con eso. De acuerdo. Doy un enter y me da el mismo resultado. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas aquí? María de Jesús, creo que ibas a preguntar algo. Sí, que sí vamos a hacer lo mismo también con el campo de... Tenemos que hacer con el de cuenta, ¿no? Okay. Lo podemos hacer aquí mismo. Le ponemos un igual y selecciono el 372. ¿Sale? Y le doy un enter. Recuerden, es igual, no es control C y control. Aquí esta parte no. De todas maneras, me parece que les graban la sesión. Esta sesión no sé cuándo se las tengan disponible. Ahí es con Jorge Adán, quien les manifiesta cuando creo, con Ruth, cuando se tendría el video para que ustedes lo puedan revisar. Doy tiempo de todas maneras si quieren hacer alguna anotación, con gusto, ahí está. ¿Vale? ¿Preguntas o dudas?
No. No, ¿Sí o no? No, no. No, ok. no, todavía no. Esas voces que quién sabe de dónde salen. Es una nueva dinámica que tuve que usar ahora con la pandemia. Nos vamos al dashboard. Nos vamos al dashboard y yo las requiero en el dashboard. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. Verde. ¿Qué quieren en el rectángulo verde? ¿Suma o cuenta? Suma. Suma, ok. Voy a hacer lo siguiente. Me voy a posicionar en el cuadro de texto. ¿Sale? En el cuadro de texto. Y yo le voy a dar un igual en la barra de fórmulas. Ojo, ¿dónde le doy el igual? Aquí en la barra de fórmulas. ¿Preguntas o dudas? Ok. Ahí le voy a dar un igual. Ajá. No dentro del cuadro de texto, en la barra de fórmulas. Me dirijo a las funciones y selecciono, en este caso, la suma. Me dijeron que la suma. Y le doy un enter. Y debe de verse así. Aquí me espero porque hay quien de repente se me quedó atrás. ¡Ah! ¡Wow! ¿Sí quedó? Sí, wow, qué Sí. padre. Ok. Aquí es donde le van a dar los formatos que quieran, ¿eh? Bonitos ahí, no sé. Ok. Me voy a dirigir ahora al círculo. Voy a llamarle aquí. Ahí ya en el verde pusimos La suma. la suma Ponemos y la en cuenta. el círculo que vamos a poner. La cuenta. La cuenta. Muy bien. Entonces yo le voy a poner otra vez en la barra de fórmulas. Lo estoy repitiendo por si no quedó claro en la primera. Yo le voy a dar un igual. Me voy a funciones y selecciono. Recuerden que el que selecciono son estos de abajo, ¿eh? No los de la tabla dinámica. Estos de aquí abajo. ¿Queda claro? Sí. Ok. Espero que sí. ¿Dudas? Una vez seleccionándolo, no me regreso. Le doy Enter. Y entonces debe de aparecer así. ¿Preguntas o dudas? Ah, ya te entendí, Leonardo. O sea, si lo tenemos que importar a otra celda. ¿Sabes qué? Acabas de romper mi corazón, Maribel. ¿Por qué? Pues porque dijiste, ya te entendí. O sea, todo lo que había dicho antes no lo habías entendido, ¿no? No, bueno, ya me quedó más claro el por qué, la importancia a lo que yo decía, no es copiar, es importar. Ajá, Ya, exacto. okay, a eso me refería, que ya entendí. Ya. Sí, ¿Por todo qué? tiene un porqué. ¿Se acuerdan que todo tiene un porqué? Es como, por ejemplo, la forma rara de seleccionar de Shift, Control, flecha hacia abajo, Shift, Control, flecha a la derecha. Normalmente, ya me he acostumbrado a eso, Maribel, porque cuando yo enseño macros, es la forma en cómo se debe de utilizar para hacer una macro. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo te doy Excel básico, intermedio, avanzado y te doy el curso de macros. Entonces, yo los quiero ir acostumbrando a eso para que cuando lleguemos a los macros no tengamos el problema. Si tú me dices, oye, ¿qué pasa si yo llego al macros? No importa, desde ahí te empiezo a decir, tienes que hacer esto, para que cuando usemos la macro o ya la elaboremos, Shift, Control, flecha hacia abajo, Shift, Control, flecha a la derecha, me permita. Bueno, ahora, preguntas o dudas. Aquí sí nos salieron 1,995,044.28 y 372. Gabriela Carvajal dice no. ¿Ese es el no de la pregunta que estoy haciendo ahorita? De la pasada, profesor, gracias. Es de la pasada. Dice, Dulce dice que sí le salió. Sí, Gaby debo pensar sí. que fue la que me dijo que sí. Muy bien. Ahora, pongan atención. Si yo borro el filtro
¿Y dónde borro el filtro? Recuerden que estos son filtros. Este cuadrito de aquí es un filtro. De alguna manera medio raro, como quieran, estoy jugando con las herramientas de Excel. Cuando yo le doy un clic, borro el filtro y vean qué ocurre con mi rectángulo y con mi círculo. ¿Qué ocurrió? Se actualiza con el total. Ajá. Sí, se actualizaron. Voy a volver a seleccionar cliente 100. Y vean, ahí está. Obvio, puedo seleccionar cualquier cliente y vean qué ocurre con el cliente. Por ejemplo, 101. ¿Qué tengo ahí? 328 y 3 operaciones. Ok. Y tres registros, 3 operaciones, como quieran llamarlo. Que por cierto, ahorita vamos a regresar. Muy bien. Escojan el cliente 100. Yo les dije hace rato que había cometido un error. A propósito, porque ahorita lo vamos a ver. ¿Qué pasa si yo selecciono Bancomer, por ejemplo? Si se dan cuenta, por principio, cuando yo selecciono el cliente 100, ¿qué ocurre con los bancos? Por principio. Ya borré el filtro de banco. ¿Qué ocurrió con los bancos? Selecciona los bancos con los cuales hizo operaciones este cliente. Sí, ¿no? Son los disponibles. Banamex y Bancomer. Bancomer. Si se dan cuenta, Atlántico queda fuera, Banca Firme queda fuera, Banca Mifel y etcétera, 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 ¿no? Ok. Ahora, hay un problema. Quiere decir que yo puedo aplicar un filtro en Banamex y en Bancomer. Pero, ¿qué pasa cuando yo le doy un clic en Banamex? O se lo doy en Bancomer. No se mueve el valor, ¿no? ¿Por qué? A ver si alguien me puso atención. Hay que vincular también también hay que vincular este filtro con las tablas dinámicas. Exactamente. ¿Se acuerdan cómo lo vinculamos? Sí, la seleccionamos con clic derecho. Ajá. Y ahí. ¿Y cuál era? Ahí está, miren, hasta el maestro les apoya rápidamente. Les ayuda con el acordeón. Fíjate que le doy clic, pero no me despliega esa información. Porque si lo cortaste y lo pegaste, sí debe de aparecerte María de Jesús. Botón derecho y hay una que debe decirte conexiones de informe. Y aquí me faltó hace rato activarlo. Conste que yo lo había mencionado, ¿eh? Esto es para que nos demos cuenta. ¿Sí te apareció, María de Jesús? No, pero yo... A ver, vamos a hacer algo. A ver, vamos a hacer algo. ¿Me compartes pantalla? ¿Se puede? Ajá. Sí, voy. Ok. Apenas está apareciendo. Ok. En banco, botón derecho sobre del banco. No. En la palabra banco, arriba. Arriba. No, espérame. ¿Dónde dice banco? Ahí, por ahí dale un botón derecho. ¿No te aparece el menú desplegable? No, es que como que lo mueves tantito. Nada más dale un clic, botón derecho. Donde está tu dedo medio. No puedo hacer la señal porque se va a ver feo, horrible. Derecho. Ahí está. A ver, no. Pero... A ver, ¿me voy aquí arriba? Ajá, nada más dale es que como que lo mueves tantito, por eso te aparece eso de mover y copiar aquí. Dale botón derecho. Ok. Nada más derecho, una vez. Ya. Ahí está. Ya, y ahí te aparece conexiones de informes. Ok, me voy a aprovechar, lo siento, María de Jesús, me voy a aprovechar de una vez contigo. Conexiones de informes, dale un clic. Y ahí si se dan cuenta, si nos damos cuenta, ella no tiene enlazada la tabla dinámica 2 y 3 que se supone que estaban, bueno, ella le puso suma TT, no importa. Sí, yo le puse otro nombre. Sí, eso no afecta, digo, eso es independiente. Aquí nos demuestra de alguna manera María de Jesús que no importa que yo le tengo que dar a fuerza funciones, no, yo le puedo poner otro nombre. Yo lo dije desde el principio,
no activé, o sea, voy a cometer un error porque no activamos esta. ¿Las activamos, por favor, María de Jesús? ¿Listo? Muy bien. Y dale a aceptar. Ok. Ok, pero ¿dónde están tus cuadritos? Ahí arriba. Ahí voy. Ah, ya. Yo dije, ahora sí, con gusto. María de Jesús, déjame borrar todo lo que acabo de anotar. Dale un clic en Banamex. Ya sí, ya se Dale un mueve. clic en Bancomer. Muy bien. Ajá. Y borra el filtro. Recuerda que está ahí. Ok, ese es completo. O sea, eso es con los dos bancos. O puedo seleccionar uno, o puedo seleccionar. ¡Qué bonito! ¡Bravo! Muy bien. Yo me pasmé o alguien se pasmó. Creo que fue Leonardo. ¿Sí? Sí, porque a Claro. mí también me Ya, pasa que de María. repente... Sí, ¿ya? Bueno. ¿Sí están? Sí, sí escucho. Ok. Entonces, yo voy a compartir mi archivo de negocio. Acá está. Y entonces quedamos botón derecho, conexiones de informe y activo ambas tablas dinámicas. En mi caso, las 5 o las 6 que están en funciones, yo le doy a aceptar y ahora sí, cada vez que yo seleccione el banco, en forma automática, me está apareciendo los datos. ¿Preguntas o dudas Ay, aquí, qué bonito. chicos? Aquí No, le pues, pueden dar el formato que quieran, ¿eh? Esto le pueden dar un, no sé, un formato, lo pueden arreglar. Este cuadro de texto a lo mejor me pareció muy grande, lo puedo recortar un poco y hasta ahí, porque ahorita les voy a hacer recordar algo que trabajamos. ¿Preguntas o dudas? Sí me salió, esto ese lo ya podríamos estaba mandar desde hace a rato. PowerPoint, ¿Podría repetir cómo se llevan por los datos al ejemplo. cuadro de texto? Claro que sí, Laura. A ver, voy a repetir lo del cuadro de texto, ¿vale? Laura, fíjate bien, lo voy a repetir con el del círculo, ¿vale? Ok, lo que hago es que selecciono el cuadro de texto el cuadro de texto y me voy a la barra de fórmulas, aquí, a la barra de fórmulas. Aquí le voy a poner un igual, ¿ok? Un igual. Me voy en este caso a funciones, que ahí es donde lo tengo, y selecciono el que está abajo, no el de la tabla dinámica, el que decía importar datos. Como me dijo María de Jesús, no era control C y control V, o no sé si fue ella o Maribel, era importar datos, que era un igual y selecciono lo de la tabla. Cuando yo doy un enter, ya me aparece el 2. ¿Preguntas o dudas? Ok, sale. Para eso estamos, Laura. Ahora, pero yo cuando veo ese 2, la primera pregunta sería, ¿qué denota? ¿Qué les muestra? O sea, y yo en el dashboard veo un 2. ¿Mandé? El número de operaciones, ¿no? O el número de El número de operaciones. Pero cuando yo veo el 2, estamos de acuerdo que yo no veo, no sé qué es. ¿Cierto o no? Bueno, Ok, me o puedo sea, ir podemos poner, ¿Mandé? le faltaría como un título o algo para Ándale, algún Maribel. nombre de Sí, campo. digo, el título lo podemos poner aquí arriba, no sé, ponerle aquí en insertar, ¿cómo se llama? O modificar un texto y ponerle aquí, operaciones, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí lo han hecho. Digo, no sé si lo hayan hecho, lo voy a repetir. Agarré la forma, le di modificar texto, por ejemplo, y aquí le puse ventas totales, por ejemplo. ¿Ok? Ahí está, más o menos. Acá le puse operaciones, pero yo puedo hacer lo siguiente. Yo me puedo dirigir a funciones, y si se acuerdan, la clase anterior, yo les enseñé
¿cómo podíamos darle botón derecho y le dábamos un formato de celdas? ¿Se acuerdan? Estoy aquí por ejemplo, en C2, digo en C7. ¿Ok? Botón derecho, formato de celdas. ¿Se acuerdan que lo personalizamos? Sí. Esto lo hicimos, ¿eh? Chicos. Sí. Ok. Sí. Yo, por ejemplo, puedo seleccionar el 0, le pongo comillas y le puedo poner operaciones. Y cierro comillas. Esto lo hicimos. ¿Se acuerdan que pusimos chelitas, chelas y no sé qué más? Botellas. Botellas. El camión completo. Para donde quieran. Ahí está. Y yo le doy a aceptar. ¿Ok? ¿Qué pasa en mi dashboard? ¿Qué pasa en mi dashboard? Se modifica. También se modifica. Y ya me los imagino. Se queda, sí, se queda bien bonito. Aquí voy a regresar y lo voy a volver a hacer. Aquí en C7, botón derecho y puede ser formato de celdas, ¿ok? Formato de celdas. En el formato del número, yo lo personalicé. ¿Ok? Seleccioné el que tiene 0, no sé, si quieren seleccionar el que dice 0.0, pues van a aparecer con 2 decimales. No tendría mucho caso, pero bueno, ok, para que vean qué ocurre. Pongo comillas y se me ocurre ponerle registros, para que no crean que es otra cosa. Ahí está, registros, donaciones, ventas, no sé. Cuando yo le dé a aceptar, ahí vean cómo ya cambió con el formato. Y si yo me voy al dashboard, vean cómo en el dashboard jala ese formato. Ejemplo, el de ventas totales son, ahí yo veo 27,370, pero ¿eso qué es? Dinero, pesos. Dinero, pesos. Me voy a funciones, selecciono el 27,000 y le puedo dar el formato de pesos. Cuando yo me voy al dashboard, vean que aparece. Preguntas. ¡Qué bonito! ¿Sí les está gustando? ¿No les está gustando? Sí, en conexiones de informe, permítame, Sí. dice Gloria, en conexiones de informe, ¿qué cambió al seleccionar las 3 tablas dinámicas a una sola? ¿Cómo nos afecta? Es que es el enlace, Gloria. Si yo no enlazo, es más, si te acuerdas, Gloria, hice un error a propósito, porque a lo mejor al principio yo hice aquí la conexión de esta con las 2 de aquí, digámoslo así, de alguna manera. Pero yo cometí el error, que se dieron cuenta, de banco, yo nunca hice la liga. Entonces, yo alteraba cliente y sí se modificaban el resultado verde y el azul. Voy a llamarle así, ¿no? El resultado verde y el azul. Y cuando yo modificaba el filtro del banco, Gloria, no me actualizaba mis datos. Y no me los actualizaba porque yo no hice la conexión del filtro banco para estos datos. ¿Vale? Esa es la cuestión. Entonces, yo cometí ese, y acuérdense que lo comenté, voy a cometer un error y por ahí sí se dieron cuenta de que yo no conecté eso y hasta que los conecto no se actualizan. Entonces, eso es a propósito. ¿Vale? Preguntas, dudas. Creo que ya quedó un poquito más claro. Con esto pueden obtener, voy a llamarle informes un poquito más presentables. Digo, ahorita no lo estoy haciendo. Ustedes le pueden poner atrás colores, no sé, por ahí le ponen todo las mujeres sobre todo que les encantan los patrones de colores y todo lo demás. Uno como hombre básico, 16 colores y hasta ahí. Las mujeres inventan cada color, y perdón la expresión, pero es cierto. La primera vez que me dijeron palo de rosa, dije, ¿quién sabe qué me dijo? Ya me alburió y yo no le entendí.
Y ya después me di cuenta que las mujeres ven un color llamado palo de rosa. Si le preguntan a un hombre, pues nosotros los hombres básicos vemos y decimos es rosa. No, mi amor, es palo de rosa. Ah, también, palo de rosa. Ok. ¿Preguntas? Pues sí, ¿no, Maribel? Pues es lo que pasa. Los hombres somos básicos. Pero pregúntale a un hombre de qué color va a pintar su carro y qué crees. Él también ve 1,000,000 de colores en ese momento. ¿Eh? Depende para qué sea. Si es una ropa negra, gris, azul, bueno, punto, vámonos. Ok. ¿Sí les están gustando los dashboards? Sí. Sí les pueden ser útiles. Ok. Sí, sí, ¿Qué sí. voy a hacer? Fíjense bien. Voy a repetir parte del procedimiento porque lo vamos a hacer ahora con fechas. ¿Les parece? Sí. Ok. Ok. Y puedo hacerlo con el tipo de venta. Fíjense bien lo que voy a hacer. Recuerden el procedimiento. Esto va a ser bien importante porque lo van a repetir ahorita. ¿Ok? Yo me voy primero a la tabla de datos. Siempre irme a la tabla de datos. ¿De acuerdo? Yo me voy a histórica. ¿Ok? Por aquello de que no la hayan seleccionado, lo estoy haciendo a propósito, me desconecto. Selecciono mi base de datos. Recuerden que eso lo seleccionamos en el cuadro de nombres. Aquí. ¿Ok? Muy bien. Ya que seleccioné mi base de datos, yo le voy a dar insertar, por ejemplo. Ajá. Y yo le puedo dar una tabla dinámica. ¿De acuerdo? Yo ya la tengo. Ya la tengo. La tabla dinámica la tengo aquí. ¿Ok? Ya está ahí. Ese es el paso. Lo estoy repitiendo para que lo vean. ¿Qué me falta de aquí? ¿Qué hice después de esto? A ver, por ahí. Inserté 2 nuevas tablas dinámicas. Nada más No, con... mentira. Antes de eso. Segmentación de datos. La segmentación de datos. Yo lo que hice estando en la tabla dinámica, hice la segmentación de datos. Lo tengo en la ficha analizar, ahí dice insertar segmentación de datos. Y también me parece que, aquí está, en la ficha insertar también aparece segmentación de datos. ¿Ok? A mí me gusta más la de analizar porque se supone que estoy dentro de la tabla dinámica. ¿Ok? Como gusten. Ya les di 2 caminos porque luego me regañan de que, ¿por qué siempre el mismo camino? Sí sabía que, hasta me dicen, sí sabe que hay otro. Sí, sí lo sé, pero bueno, ok. Entonces, yo inserto una segmentación de datos. Vamos a poner, ¿qué les parece? Fecha de pago y tipo de venta. ¿Les parece? Sí. Sí, ok. Y tengo estas 2 filtros adicionales. ¿Qué debo de hacer con estos filtros adicionales? A ver, ¿se acuerdan o no? Cortarlos y copiarlos. Cortarlos. Yo estoy cortando uno, me voy al dashboard y yo lo pego, por ejemplo. Me voy a donde está mi otro segmentación de datos, lo corto y me voy al dashboard y lo pego. ¿Preguntas o dudas? Todo Lo bien. corté y pegué, ¿eh? No fue copiar y pegar, es cortar y pegar. Dime. Bien, bien, bien. Ah, ok, bien, bien, bien. Ok, si se acuerdan, yo hice las 2 funciones de suma y de cuenta. ¿Sale? Sí. Por ahí, a ver, de una vez le doy una repasada al chat y dice que era Dulce. Dulce me dijo, oye, yo quiero máximo y mínimo. Vamos a aprovechar. Yo tengo la de suma y tengo la de cuenta. Dulce quiere máximo y mínimo. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer para sacar esos resultados? Fíjense bien.
me voy a histórica, porque recuerden que estamos como que repitiendo el procedimiento, ¿ok? Selecciono mi base e inserto una tabla dinámica y la voy a insertar en la misma de las funciones. Lo voy a insertar aquí abajito. ¿Ok? ¿Preguntas o dudas? Va de nuevo. Selecciono la base de datos, le doy insertar tabla dinámica, le doy hoja de cálculo existente y yo le digo que en funciones. Aquí abajito, por ejemplo, donde no estorbe. ¿Ok? Si quieren lo ponemos más abajo. Ahí está. Y yo le doy a aceptar y ahí está mi tabla dinámica. ¿Qué me dijo Dulce que quería? ¿Qué? Ah, es el pase de asistencia. ¿Qué me dijo? ¿Quién era? Maribel, ¿no? Creo que era. Dijimos. Dulce, no, Dulce. ¿Qué me pidió? Máximo y Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Selecciono total, lo pongo en valores y ¿cómo le pongo que sea máximo? cambiamos en valores, elegimos. Configuración de campo y pongo máximo. Ok, ahí está. Ese es el máximo. ¿Dudas? No, Ok. Voy a hacer la otra tabla dinámica. Recuerden que estoy haciendo las tablas dinámicas. Esto ya lo habíamos visto para sacar, por ejemplo, el mínimo. Entonces, insertar tabla dinámica en una hoja existente. Esto ya lo habíamos visto. Me voy a funciones y yo la selecciono aquí. ¿Ok? Y ahora me pidieron el mínimo. Entonces, voy a poner total y le voy a dar, ¿qué cosa? Mínimo. Mínimo. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Dudas hasta aquí? no, Ok. ¿Me puedo ir al dashboard? ¿Sí? Puedo poner otra forma para poner de una vez el máximo y el mínimo. Por cierto, bueno, ahorita lo vemos en lo de fecha de pago. Ok. Yo voy a insertar, por ejemplo, una forma. Vamos a poner otra forma. Le vamos a poner otro color. No importa. Lo vamos a poner naranja. Ahí está la forma. Voy a insertar un cuadro de texto. Ahí está. Y de una vez aprovechamos. Dejen borrar esos rayones que tengo por ahí. Borramos los rayones. Ok. E insertamos. Por ejemplo, otra. Vamos a poner otro círculo, pero de diferente color. Que no sea azul. Morado como mis ojos. Ni que fuera Elizabeth Taylor. Insertamos un cuadro de texto. Ahí está. Ahí está. Y ahí dejo que me alcance. Por favor. Listo, dice Gabriela. Ok. Debo pensar que los demás listos. Ok. ¿Cómo puedo hacer que el resultado venga a estos recuadros? Yo me voy a ir a funciones. Recuerden, ahí está funciones. ¿Y qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? En una celda abajo Ajá, por ejemplo, hay que poner igual, ¿no? el igual y traigo los resultados, ¿no? Sí. Igual, ajá, igual. ¿Dudas? No. no, Háganlo, por favor, los espero. Debo pensar que sí, listo. Ok. Me voy al dashboard. Selecciono el cuadro de texto. Y en la barra de fórmulas le pongo el igual. Y recuerden que selecciono las funciones. Y selecciono donde está el resultado. El de abajo, no el de la tabla dinámica.
hago lo mismo, por ejemplo, con el círculo morado. Pongo un igual en mi barra de fórmulas y selecciono funciones y selecciono el resultado. Por ahí me falta algo, a ver si se acuerdan. Entonces espero por mientras, en lo que están vinculando. A eso se le llama vincular, ¿de acuerdo? Roberto me dice, Gloria creo que también, Laura ya me dijo listo. Ok, pongan atención, fíjense bien lo que voy a hacer. ¿Ok? Hay un problema. ¿Qué pasa cuando yo le doy un clic en el cliente 100? O en el 101. ¿Qué es lo que estoy viendo? Ya debió ser notorio, ¿eh? Sí, se cambian todos los datos de los 4 Mentira, cuadros, ¿no? mentira, mentira. Ahí habría que decirles, no están observando. Ahí sí, tache guarache. Solo cambian las ventas de los totales y operaciones. Solo, ¿por qué? ¿Qué me falta hacer? Vincular Interconexionar las tablas. Vincularlo, ¿ok? Entonces, botón derecho, conexiones, bueno, vincularla o conectarla. Y aquí debo de activar todos, ¿vale? Y lo debo de hacer con cada filtro. ¿Estamos de acuerdo? Con cada filtro. Yo ya lo hice con esos. Me falta fecha de pago, que no hice nada de fecha de pago, por ejemplo. Ajá. Y el de tipo de venta. ¿Ok? ¿Preguntas o dudas? Y ahora sí, si cambian alguno de los filtros, ¿qué estoy obteniendo? Los resultados de eso, ¿no? ¿Preguntas o dudas? Y aquí le quitamos esto. Sí, ya. ¿Sí funcionó o no funcionó? Sí funciona. ¿Les está gustando? ¿No les está gustando? Sí, la verdad sí está muy padre. Sí, la verdad, sí. Porque, si se dan cuenta, tienen toda una cantidad de filtros. Ajá, no sé, faltó vincularlos. Voy atrasado como 5 horas atrás de lo que me está escribiendo siempre Dulce, creo. No se cambian los 4, faltó vincularlos. Sí, efectivamente, Dulce. ¿De acuerdo? Una disculpa, tengo muchísimas ventanitas aquí abiertas. Tengo la de participantes, donde me estoy viendo, el Excel y el plumón cuando lo activo. Ok. Esta es una manera de crear unos dashboards. Obviamente ustedes le pueden poner el formato que quieran allá atrás. ¿Sale? ¿Preguntas o dudas? No, todo bien. Parámetros a hacer dentro de mi dashboard. Van a hacer un dashboard. Rapidísimo, ¿no? Cliente, producto y tipo de producto. Yo lo que quiero es el volumen de venta y cuántas operaciones hicieron. ¿Sale? Nada más algo sencillo. Son 3 filtros. Cliente, producto y tipo de producto. Voy a ponerlo así. ¿Ok? Cliente, producto y tipo de producto. Y quiero el volumen de venta, la suma y la cuenta. Preguntas. Otro, ¿se puede poner barras para aumentar porcentajes a cifras? No entendí ahí, Dulce. ¿A qué te refieres con barras para aumentar porcentaje o cifras? Gráficos. Sí. Sí. Si no, a ver, ahorita hacemos el ejercicio y ahorita enseño cómo hacer el gráfico, ¿vale? Vale, ok. Por mientras vayan haciendo el de farmacia, por favor.
Farmacia, son 3 parámetros, es cliente, lo cerré, lo tenía yo aquí abierto para estarlo, producto y tipo de producto, y quiero el volumen de venta y cuántas operaciones son, vamos a llamarle. ¿Sale? Primero, ¿qué tenemos que hacer? A ver, vamos a ir terminándolo todos. A ver, de Nombra. una vez. Seleccionamos mi base, ¿no? Primero es seleccionar la base. Seleccionar la base. Le vamos a poner el nombre que hemos trabajado casi todo el tiempo, ventas. Por cierto, se me olvidó comentar, en la liga que les puse práctica 1, práctica 2 y práctica 3. Alguien comentó o hizo el comentario que si esas prácticas ya las teníamos ahí. Como las dejé yo al último, fue como las subí. Práctica 1, 2 y 3. ¿Sí queda claro, chicos? Porque esas fueron las que hicimos. Creo que hasta ahí yo me quedé y ya nomás le di guardar como práctica 1, práctica 2 y práctica 3. Según yo, nada más trabajamos tres archivos, ya iba a decir el semestre, la clase anterior y está en práctica 1, 2 y 3. ¿Ok? Aquí voy a subir la práctica, no sé, 4, 5 y 6. Vamos a ponerle así. ¿Vale? Sí, maestro. Ok. Entonces, yo selecciono la base y le puse, o la tabla, y le puse ventas. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Insertamos mi tabla dinámica, ¿no? En una hoja nueva. Sí. ¿Ok? Preguntas. ¿Puedo poner la de cliente de una vez? Cliente y volumen de venta. Volumen de venta. Ok, cliente y volumen de venta. E hicimos, ¿qué vamos a hacer aquí? Cargar los 3 filtros, cliente, producto y tipo de producto. Le llamamos la segmentación de datos. Segmentación de datos. ¿Ok? Ya sea en la ficha analizar o en la ficha insertar para aquellos los que de repente me dicen, ¿por qué no dijo? Sí, está también en insertar. ¿Ok? Pero ahí está. En analizar tengo insertar segmentación de datos y pedí cliente, producto y tipo de producto, que fue la pregunta que me hizo Gloria. ¿Qué es lo que me falta? Son 3 segmentaciones de datos. Cliente, producto y tipo de producto. ¿Vale? Sí. Y le doy a aceptar. Esta segmentación de datos, yo la selecciono y le voy a dar control X. Control X, no es copiar y pegar. Este es control X de cortar. Y la voy a llevar, digamos, a mi dashboard. Mi hoja de dashboard. Aquí yo voy a poner dashboard otra vez. O informes, o como quieran ponerlo. Ok, la otra era la de tabla dinámica. Tabla dinámica. Ok. Y en el dashboard, recuerden que lo corté de la tabla dinámica y lo estoy pegando en el dashboard. Ok, aquí lo estoy pegando. Control V. Ya lo puedo ordenar o acomodar como yo quiera. Por ejemplo. Por ejemplo, pongan atención. Este de tipo de producto. A ver. ¿Ya? Ya lo ponemos aquí. ¿Ya lo pusimos? No sé, lo ponen o por acá, como lo quieran ordenar. ¿Preguntas, dudas? No, todavía. No. Hasta ahí vamos bien. Bueno, yo después de eso. Hicimos otra tabla dinámica. Ajá. Sí. Con las funciones. ¿Se acuerdan? Sí, con el... ¿Cuál era? Uno era de suma y otro de cuenta. Sí, uno era de suma. Voy a pensarle así. Hacemos otra tabla dinámica. Esto creo que ya deberíamos de manejarlo. En esa Vimos la misma hoja. clase anterior.
en la misma hoja, lo puedo poner para que no tenga yo tantas y tantas hojas. Y aquí hacemos el de ahí mismo. Sí, pero primero la valido, pongo el volumen y como me dijiste, le ponemos cuenta. Hasta ahí vamos, o recuento. Recuerden que es o recuento, ¿no? Hasta ahí vamos todos. Doy tiempo que lo vayan haciendo. Se supone que vamos todos ahí, ¿no? En teoría estábamos ahí todos. Sí. Ok. ¿Qué nos faltaba por aquí? De una vez, aprovechando, ¿no? Digo, no tenemos que ser en el mismo orden. Era importar. Ponemos un igual. Y aquí. Y de una vez hasta le podemos poner aquí, ¿qué cosa? El formato. El formato. Ajá. Botón derecho, formato de celdas. Digo, ok, están los pasos por ahí. Mientras los completemos, más o menos podemos ir, ¿no? Y aquí le podemos poner, esta es farmacia, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle, cajas. Vamos a ponerle cajas. Y vamos a poner que sean operaciones. O ventas, no sé, eso ya es al gusto del cliente, ¿no? Operaciones, mejor, más rápido. Ahí está, operaciones. ¿Dudas aquí? No. De los 3 archivos de la clase anterior, nuevamente puede compartir el link, por favor. Sí, Gloria, ahorita lo comparto. Ahorita con gusto lo comparto. No lo tienen por ahí, se los di, pero bueno, no hay problema. Ahorita déjame copiarlo, porque ahorita sí no lo tengo en la memoria. No, a ver. Compartir, bla, 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 bla. No, ese no. Y otra ventana más abierta. Permítame tantito. A ver, según yo, curso de Excel, sí era Era compartir. Copio la liga. Ok, y déjeme ver, ponérselo en el chat. Déjeme ver si aparece todo eso. Según yo, esta es la liga. A ver, revisen si pueden accesar. Gloria, sobre todo, bueno, o todos, porque al final ahí están los archivos. Y debe aparecer una que diga práctica 1. ¿Sí los puse? Creo que ni los puse. A ver. Pequeño detalle. Ya les estoy mintiendo y me van a regañar ustedes. ¿Dónde quedaron? Si no, ahorita los anexo. Ahorita los anexo, ¿de acuerdo? O al término de la clase. Se supone que deberían, pero deben de accesar. ¿Sí accesan a la liga? Nada más para saber si esa es la liga. El link le aparece error. A ver, déjeme volverlo a copiar. A lo mejor copié mal. De repente tengo demasiadas ventanas. Una disculpa. A ver, ahí está la liga, la otra liga. Es que de repente me pone una para el instituto y una para las personas externas, porque es el drive de mi correo. Sí, ya se ve. ¿Ya se ve? Ok, ya se ve. Muy bien, ahí les voy a poner la práctica 1, 2, 3 y las que hagamos el día de hoy. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que están viendo? A ver, mejor para qué les pregunto. Mejor lo comparto. Ahí está Excel. Se está viendo Excel, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, maestro. Funciones. Ok. Entonces, a la hoja ya le puse funciones y en el dashboard
Ya lo voy a poner directo, vamos a pensar, lo voy a poner en la caja de texto. Nada más, ustedes pueden poner los cuadritos que quieran. Yo voy a hacer aquí un cuadro de texto. Recuerden, en el cuadro de texto, en la barra de fórmulas le van a dar el igual, seleccionan de las funciones y seleccionan el dato que quieren traer. Ahí está. En lo que pongo un cuadrito. Y lo envío al fondo. Enviar al fondo. Ahí está, para que se vea. Inserto otro cuadro, o un círculo, el que quieran. Ahí está. Son cuadrados planos, así, con un color. Inserto la caja de texto. El cuadro de texto, más bien. Y en el cuadro de texto le voy a poner el igual y de las funciones. Ok, hay algo que me falta hacer, que es Vincular las tablas, bueno, los filtros, ¿no? hacer las conexiones. Las conexiones. Ajá. Las conexiones, ¿ok? Hago las conexiones de cada uno de los filtros. ¿Sale? De cada uno de los filtros. Preguntas, dudas. No. Y ahora sí, cuando ustedes aplican los filtros, ahí están, ¿no? Sí. Preguntas, dudas. Chicos, Todo bien. ¿les gustaron los dashboards? Y sí. Sí, diría que maestro es una opción muy padre para presentar reportes de manera más expedita. Sí, creo que es más funcional, ¿no? Porque aquí ya la tabla dinámica, si ya la sabíamos hacer, como que está... aquí la pueden adornar. De alguna manera sigue siendo una tabla dinámica, con filtros. ¿Sale? Preguntas, dudas. Yo, maestro. Oiga, ¿hay alguna razón por la que a mí no me aparezca la opción de segmentar datos? A ver, claro que sí, podemos revisarlo. ¿Lourdes? Sí. Ok, comparte tu pantalla, Sí. por favor. Recuerda que lo tienes que hacer de la tabla de la tabla dinámica, ¿eh? No de la base de datos. Sí. No de la tabla. Comparte tu pantalla. Ok, a ver, es se me fue el nombre. El nombre era, ¿qué? Lourdes, creo que era Lourdes. Lourdes, recuerda algo de tu tabla dinámica, de aquí, de tu tabla dinámica. Tú vas a seleccionar de tu tabla dinámica, ajá, de aquí. Bien. Y aquí es donde vas a hacer botón derecho de la primera, perdón, vas a seleccionar y te vas a analizar, no es botón derecho, porque es la segmentación y ahí le das insertar segmentación de datos. Sí, de hecho, maestro, o sea, no me aparece la opción ni siquiera en mi menú de ¿Estás Excel dentro de arriba. la tabla? Porque si estás fuera no te va a aparecer, Sí. ¿eh? Es No, raro. sí estoy adentro. Sí, porque Y si te vas no a entiendo por qué no insertar, me aparecería. ajá, si te vas a insertar, luego no aparece aquí segmentación de datos. Ajá. Sí. Tienes que estar dentro para que hagas la segmentación de datos. Ahí está. Sí, o sea, lo he estado intentando, pero no. Necesitaría ver las capturas de De hecho, esa pantalla. parte, o sea, a mí, Sí, dime. sí, estoy tratando, pero no sé, creo que no se pueden compartir pantallas, digo, imágenes. No, creo que yo, según yo, no puedes mandar una imagen por ahí. A ver, voy a ponerles, creo que les había puesto, no fue con ustedes, grupos, informática, ESCA. A ver, voy a poner un correo mío, informática, ESCA, @gmail.com.
donde podrías enviarlo. A ver, dice gruposinformaticaesca@gmail.com. Le envié la imagen entonces a ese correo. Sí, para que lo revisemos. Algo está pasando, pero sí debe de aparecer el dashboard. ¿Sale? Sí. Ahí tiene mi correo. Es grupos informática esca, todo continuo, @gmail.com. No, lo estoy diciendo para el, bueno, para, es que no sé cómo decir, bueno, para la persona que está hablando. Está mandando el mensaje. Sí, una disculpa. No conozco el nombre de la app. ¿Ok? Grupos informática esca @gmail. Sí, y podemos cotejarlo, Lourdes, ¿vale? Sí, de hecho se lo acabo Oh, de mandar, ya. ok. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al parecer no va a regresar la energía eléctrica todavía con el ingeniero Leonardo, entonces vamos a dar por terminada esta sesión con la consigna de que él subirá a la carpeta compartida de esta sesión un video donde explicará la parte de la graficación que habían solicitado anteriormente. Sin más, agradecemos su participación y esperamos que esta actividad haya sido de su interés. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.